¿Alguna vez te has preguntado sobre el estado o la condición de la iglesia hispana en los Estados Unidos? ¿Alguna vez te has preguntado sobre cómo se encuentra la iglesia en general en este país? Bueno, hoy estaremos hablando sobre este importante tema y para ayudarnos tenemos a un amigo y un compañero en el ministerio, el pastor Hernando Sainz. Pero antes de hablar de este tema, quisiera pedirte, Hernando, que nos ayudes hablándonos un poco acerca de ti. Cuéntanos acerca de dónde eres, dónde vives actualmente, a dónde te congregas. Háblanos un poco sobre ti. Buenos días, Luis. Qué placer verte y poder compartir con la audiencia sobre este tema tan importante. Como dijiste, soy Hernando Sáenz, nacido en Bogotá, Colombia. Estoy casado con Debbie y tenemos ya 35 años de casados. Tenemos 4 hijos ya adultos y 8 nietos, una familia muy bonita, contentos. Vivimos actualmente en la ciudad de Atlanta, Georgia. Muchas gracias, pastor. Para aquellos que no conocen a nuestro pastor Hernando, también tiene una responsabilidad muy importante dentro de la denominación en la que ambos pertenecemos, la Iglesia Presbiteriana en América, conocida también como la PCA. Y él funge en un rol como coordinador. Así que, Hernando, antes de continuar con nuestro tema, ¿podrías hablarnos sobre cuáles son algunas de tus responsabilidades, cuáles son algunas de las cosas que el Señor te permite hacer desde este rol que tienes dentro del ministerio? Sí, gracias, Luis. Mira, primero que todo, yo estoy pero muy agradecido con el Señor por haberme dado la oportunidad de servirle a Él y a nuestra denominación como el director de los ministerios hispanos de Misión a Norteamérica. Tengo 36 años en la PCA y de esos 36 he servido por los últimos 16 años como el director de los ministerios hispanos. Soy el segundo director, el primero fue Tim McCowan y recuerdo que en ese entonces éramos como unos 12 pastores hispanos, un número muy pequeño, y hoy en día somos 75. Entonces, bueno, gracias al Señor hemos crecido. Mi responsabilidad principal es equipar a nuestra denominación, la PCA, para tener un ministerio fructífero entre los hispanos. Fíjate que me veo como un embajador, como un siervo, como un mentor, y trabajo muy de cerca contigo, con el resto del equipo direccional, en 3 áreas específicamente: fortalecer iglesias y líderes, cultivar alianzas y catalizar la plantación de iglesias. Definitivamente hemos notado como equipo direccional precisamente esas tres áreas que tú acabas de mencionar y realmente creo que compartimos tu deseo, compartimos esta visión que el Señor nos ha permitido desarrollar acerca de cómo tener iglesias dentro de nuestro contexto que puedan ser saludables, iglesias que puedan también plantar otras iglesias y de esa manera expandir el reino del Señor. Ahora bien, antes de hablar sobre la iglesia hispana en general, que es el tema de hoy, quisiera preguntarte acerca de este estudio que Lifeway Research realizó el año pasado. Quisiera preguntarte sobre qué representó este estudio y qué hallazgos pudieron encontrar al realizar este estudio de investigación. Sí, gracias, Luis. Fíjate que ese estudio es muy importante, pero antes de que hablemos sobre el estudio del año pasado, es importante mencionar que hubo un estudio previo que fue en el 2019, donde Lifeway hizo una encuesta y un estudio a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos y a través de muy diferentes denominaciones. Y en ese entonces encontraron que la iglesia hispana estaba creciendo. El estudio del año pasado fue para darle seguimiento a ese primer estudio, es decir, querían saber si es que ese crecimiento ha continuado y si las iglesias se han multiplicado a través de estos años. Entonces, interesantísimo esa parte de que es un seguimiento. Una cosa que caracteriza a la iglesia hispana es la fe y la oración. Esas dos partes son primordiales en las iglesias hispanas en general. Y en el estudio identificaron diferentes factores claves para el crecimiento.
5 de ellos importantísimos. Primero es que estas iglesias mantengan una presencia digital y que utilicen las redes sociales. Segundo, es que estas iglesias mantengan un celo evangelístico después del lanzamiento. Tercero, es que estas iglesias tienen un alto nivel de participación congregacional. Cuarto, que hay un enfoque muy claro en la comunidad hispana y que estas iglesias gozan de inversión y de apoyo de sus denominaciones. Entonces, son las 5 partes primordiales para que estas iglesias no solamente crezcan, sino que se multipliquen. Y enfocándonos un poquito en nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en América, de estos hallazgos que acabas de mencionar, ¿cuáles serían una o dos que tú consideras como director de Ministerio Hispano dentro de la PCA que son nuestras fortalezas? Fíjate, Luis, que estuve pensando al respecto de esa pregunta y pienso que es un poco peligroso generalizar, en el sentido de que hay iglesias que tienen ciertos fuertes en los puntos que acabamos de hablar y otras que no. Entonces es difícil. Creo que lo importante aquí, lo más beneficioso es para cada iglesia, cada líder, mirar esos 5 puntos y él mismo evaluar cómo está su iglesia en relación con estos 5 puntos y de ahí tomar decisiones necesarias para, pues, para poder mejorar en las áreas en las que tiene debilidad o para continuar fortaleciendo las áreas en las que pues les está yendo bien y están prosperando. Eso fue lo que intentamos hacer en nuestra ministry charla que tuvimos a principios de este mes, es hablar sobre estos puntos con diferentes pastores y líderes, compartir experiencias para que ellos mismos tomen sus decisiones. ¿Cómo piensas que se encuentra la iglesia hispana en Estados Unidos? ¿Piensas que es una iglesia saludable? ¿Cómo la describirías? Mira, Luis, es una buena pregunta y he estado pensando al respecto. Cuando Lifeway publicó su estudio, del que estuvimos hablando al principio, un ministerio que es muy conocido que se llama Exponential, le dio seguimiento y publicaron un artículo donde ellos dicen que la iglesia hispana está creciendo mucho, mucho más rápido que otros sectores de la iglesia evangélica. Es decir, para darte un ejemplo, dicen que de cada 100 miembros en una iglesia hay 30 conversiones de fe, es decir, un celo evangelístico muy, muy alto. ¿Cómo la veo yo? Yo la veo como una iglesia con un futuro muy prometedor y al mismo tiempo una iglesia que enfrenta muchos desafíos. Sobre ese punto que mencionas, ese celo evangelístico, ¿no? Ese deseo de compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que posiblemente puedes notar a Dios impulsando a su iglesia a tener este celo evangelístico? Mira, Luis, una pregunta muy interesante la que me acabas de plantear. Cuando yo pienso al respecto, pienso que tiene que ver con que la iglesia hispana de la que estamos hablando es una iglesia que está enfocada en alcanzar a la primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que están alcanzando a inmigrantes nuevos a este país. ¿Y qué quiere decir ser un inmigrante? Un inmigrante quiere decir que estás en un lugar donde no conoces, donde necesitas ayuda, donde necesitas orientación en todo sentido, ¿cierto? Es como volver a empezar para esa persona, para ese inmigrante. Necesitan ayuda en cuanto a simplemente poder situarse en un lugar desconocido y también puede que busquen ayuda en lo espiritual. Entonces, estas iglesias que están enfocadas en la primera generación tienen una oportunidad excelente para formar relaciones con personas nuevas a este país, con poder orientarlas, ayudarlas y de presentarles las buenas nuevas del Evangelio. Pienso que esa parte es muy, muy importante. Segundo, es que la primera generación y el hispano en general es muy familiar. Entonces, cuando tú alcanzas a una persona de una familia, esa persona, por amor a su propia familia,
comparte el evangelio con los demás. Es como en Hechos, cuando hablamos de familias enteras que se convierten al Señor, es como que esa misma dinámica que es muy interesante y apropiada para la primera generación. Y sobre la parte que mencionaste en tu primera respuesta de los desafíos que notas que la iglesia hispana se va a enfrentar, ¿podrías mencionar uno o dos de esos retos que tal vez tú estás mirando con base en lo que has estudiado, con base a lo que has leído? Fíjate, Luis, que los retos son muchos, pero hablemos de uno de ellos. Uno de ellos es que el inmigrante generalmente se mueve mucho, no tiene raíces asentadas en ningún lugar. Entonces tú, como iglesia, le ministras a esa persona, le presentas el evangelio, si se convierte en, empiezas a invertir en su discipulado, y quizás a través de poco tiempo esa familia se muda a otro lugar. Entonces la iglesia en sí no crece numéricamente y también se le hace un poco más difícil crecer sus líderes y madurar sus líderes. ¿Por qué? Porque está continuamente ministrándole a un grupo diferente. Y esa parte es un reto para mantener una iglesia que es saludable. La segunda parte de este reto es cuando estas iglesias dependen de fondos, de donaciones de personas de afuera, que miran a esta iglesia y dicen, mira, llevan, por decir, un número 50, ya llevan con 50 miembros por los últimos 5 años. Esa iglesia no está haciendo nada. Cuando la realidad es que esa iglesia está haciendo mucho, simplemente que esa gente que fue parte de la iglesia se ha mudado. Entonces ha habido mucho Claro. ministerio, pero hay mucho cambio dentro de la propia iglesia. Entonces son retos bastante grandes que la iglesia hispana enfrenta. Ahorita que lo mencionas, recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí a comenzar esta obra en el estado de Wisconsin, hubo una familia de Nicaragua. Los conocí, estaba tocando puertas, evangelizando y conocí a esta familia y comenzamos a visitarlos y como al año más o menos emigraron para Texas. Estuvieron creo que una mejor oportunidad de trabajo y como no tenían ninguna raíces de familia aquí, entonces, pues les fue fácil de cierta manera hacer ese cambio, ¿no? Sin ninguna complicación profunda, ¿no? Debido a que no había raíces en este lugar como tal. Definitivamente es algo que al menos a mí me ha tocado vivir. Y como tú, muchos otros pastores, esa es una de las dinámicas más difíciles y hasta más dolorosas, ¿cierto? Porque tú te encariñas con esa persona, quieres verla crecer y de pronto te dicen, te amo, Luis, pero me voy para Texas. ¿Y qué haces? Claro. Esperas que se lleven esa semilla que tú has plantado y continúen esparciéndola. ¿Qué condición piensas que Dios mediante tendrá la PCA en 10 años? Ya hemos hablado un poquito acerca de la iglesia hispana en general. Ahora, si nos enfocamos en nuestra propia denominación, ¿cómo la miras en 10 años? ¿Cómo miras la PCA? Amo a la PCA. Como te comenté al principio, toda mi vida cristiana he estado en la PCA. Y la conozco, sé que tenemos un reto muy grande, primero que todo, en atraer a pastores de la primera generación, ¿cierto? Es difícil para estos pastores de primera generación incorporarse a la PCA porque tienen barreras lingüísticas, tienen barreras culturales, tienen barreras económicas. Entonces es muy difícil para nuestra denominación atraer a esta clase de pastores y por eso estoy admirado y profundamente agradecido con personas como Juan Arjona, como Alex Villasana, como Joel Acevedo, que son pastores de primera generación que llevan más de 20 años ministrando. Al mismo tiempo, estoy súper agradecido con pastores americanos como David Moran, como Brad Taylor y como Tim McCowan, que han amado al pueblo hispano y que han dedicado muchas partes de su vida a que crezca la obra hispana dentro de la PCA. Entonces, lo que tenemos hoy en día para mí es glorioso. Sabiendo lo que era hace tanto tiempo a lo que tenemos hoy, es glorioso, pero al mismo tiempo, cuando miro a el pueblo hispano en Estados Unidos, la necesidad y la gran oportunidad, quiero ver más. ¿Qué quisiera ver
yo de la PCA. Mira, mi sueño es que en algún momento nuestra denominación refleje la diversidad étnica que tenemos en Estados Unidos. Por decirte, las estadísticas nos dicen que para el 2050 el 30% de los Estados Unidos va a ser de ascendencia hispana. Imagínate nuestra denominación con un 30% hispana. Para mí eso es un sueño, sería increíble ver que el Señor nos bendiga y nos dé favor para lograr ver esa clase de cambio. Al mismo tiempo, pues soy realista, ¿cierto? Tenemos que dar pequeños pasos, tengo que hacerlo poquito a poquito. Y con nuestro equipo direccional, contigo, con Víctor, con David, con Gama, hemos trazado una meta de tener 100 iglesias para el 2033, es decir, un poquito menos de 10 años, tener 100 iglesias hispanas en nuestra denominación. Y fíjate, ya estamos en 42, ya casi vamos por la mitad. Entonces las cosas van de a poquito en poquito, pero vamos bien con esa meta que puedes quizás pensar que es una meta muy fácil, pero conociendo lo que tenemos que hacer para lograr tener una iglesia en la PCA, es una meta que requiere trabajo y que requiere que el Señor nos dé su favor para poder lograrlo. Definitivamente, eso es algo que cuando nos comentaste acerca de esta visión que el Señor te concedió desarrollar, realmente también en lo personal, ¿no? Me emocionó poder ser parte de este proyecto que tiene como finalidad expandir el reino del Señor a través de plantaciones de iglesias o a través de iglesias existentes incorporándose a nuestra denominación. Realmente todo ese escenario, toda esa visión realmente es algo que me agradó desde el inicio, que me apasiona y te agradezco, ¿no? Por compartirnos esa importante visión que tiene la PCA para los próximos 9, 10 años. Y sobre el ministerio que acabas de mencionar, el ministerio hispano dentro de nuestra denominación, ¿cuáles son algunas de las cosas que están haciendo para lograr esta meta? ¿Cuáles son algunos de esos puntos que tú consideras importantes que se han planeado para poder llegar a esta meta? Muy importante ese aspecto que me acabas de decir, que es lo que estamos haciendo. Y tenemos iniciativas con dos finalidades. Una es para crecer líderes, para capacitar líderes. Para esto tenemos una iniciativa que llamamos Esdras Ministry Training, que es liderada por el pastor Gama Pozos y como co-líder está el pastor David Vilches. Y la idea aquí es de atraer a nuevos líderes, invertir en sus vidas y luego verlos ordenados y verlos sirviendo como pastores o como plantadores de iglesias. Es una parte muy importante, crecer nuestros líderes. Tenemos tu podcast, Teología para la Vida. Yo tan agradecido con tu labor en esto para expandir la fe reformada, para que personas, primero que todo, pues nos conozcan nuestras convicciones bíblicas, teológicas, para que aquellos que tengan hambre de conocer más tengan un recurso sano, un recurso bueno, un recurso profundo para madurar, porque sabemos que los discípulos maduros son aquellos que van a ministrar y a expandir el reino. Entonces, muy agradecido contigo por esta labor y estoy orando para que Teología para la Vida crezca muchísimo. También tenemos cuestiones como internados para el verano, para personas que ya están en el seminario y que necesitan tener un poco más de práctica. Entonces, estamos Claro. realizando y preparando internados para aquellas personas. Entonces, ese desarrollo de líderes es algo que invertimos, como ya sabes tú, tiempo, energía, amor, pasión para ver una nueva generación, un futuro de pastores hispanos. La otra parte que necesitamos es iglesias saludables, ¿no? Porque imagínate si estamos plantando y empezando y al mismo tiempo por el otro lado cerrando iglesias, como que no va muy bien, ¿cierto? Lo que necesitamos es Claro. que las iglesias que ya están establecidas no solamente continúen saludables, sino que también se multipliquen. Y para esto tenemos
iniciativas como Leading con Confianza Cohorts, que nuestro pastor y amigo Víctor Martínez lidera. Con toda su experiencia, con todo su amor, él invierte en las vidas de estos líderes para que ellos puedan liderar sus iglesias, para que se multipliquen y para que continúen siendo saludables. Tenemos las ministry charlas que te mencioné anteriormente, donde yo las facilito y hablamos temas como el que tú y yo estamos hablando esta mañana, pero con más chance a profundizar, a hablar, a tener preguntas y respuestas y para poder conectarnos de una manera más profunda. Y por último, estoy súper emocionado y esta es nuestra conferencia anual que se llama la Gran Comisión Conference. Y la Gran Comisión este año va a ser el 10 y el 11 de marzo en la iglesia Stony Point Presbyterian, que queda en Richmond, Virginia. Y el tema de la conferencia para este año está basado en Colosenses 4:3, donde dice el apóstol Pablo que está buscando puertas abiertas. En este caso, la puerta que estamos mirando es el mundial. ¿Y una puerta abierta para qué? Para proclamar el misterio de Cristo. Entonces, lo que queremos hacer en esta conferencia es equipar a las iglesias para que ellas vayan y busquen oportunidades, ya sea en el mundial o más allá en otros eventos, en otras oportunidades para proclamar el misterio de Cristo. De esta manera estamos creciendo, fortaleciendo a las iglesias, fortaleciendo a los líderes. Entonces, todos los oyentes les invito a que participen en la Gran Comisión Conference. Pueden ir al sitio web, al website hispanicministry.org y ahí encuentran toda la información. Va a estar buenísima. Sí, de hecho vamos a poner también el link en la descripción de este video para que las personas puedan rápidamente ir a este sitio web y poder encontrar más información sobre esta importante conferencia. Y como mencionas, es nuestra conferencia anual. Realizamos esto con la ayuda del Señor. Creo que los últimos ya 3 años que hemos estado realizando este tipo de conferencias de manera más estructurada y realmente son excelentes tiempos, excelentes espacios que Dios nos permite tener para compartir el uno con el otro, conocer a nuevos pastores, conocer a nuevos amigos en el ministerio, conocer a otras personas, conocer a otras familias. Realmente es un tiempo de gran bendición. Así que si nos puedes ayudar repitiendo las fechas para que de esa manera los que nos escuchan puedan tomar nota de ello. Sí, es el 10 y el 11 de marzo. Excelente. Estamos en la víspera. Y también quiero agregar otra cosa, es que para este año tenemos muy buenos recursos de nuestros patrocinadores. Por ejemplo, Ligonier Ministry, muy conocido en los círculos reformados, va a estar allá y va a traer libros, cursos para los individuos y las iglesias. Va a estar Presbyterian Reformed Publishing. También tienen sus recursos y muchos otros más. Tenemos 8 patrocinadores que traen buenos recursos para las iglesias, para los individuos. Así es, muchísimas gracias. Y a manera de resumen, hemos estado hablando acerca de los diferentes estudios que Lifeway ha realizado. También nos hemos enfocado en la PCA y cómo se encuentra ahora y lo que buscamos con la ayuda del Señor a lograr en los próximos 9, 10 años. A manera de resumen, este texto bíblico que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que escribió el apóstol Mateo, él le dice lo siguiente a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso poder descansar en esa promesa de que la iglesia del Señor, tanto la iglesia hispana como la iglesia universal de nuestro Señor, prevalecerá. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Y eso creo que podemos descansar y gozarnos en esa realidad de que tal vez en el futuro, del cual no conocemos, si llegan momentos difíciles o llegan obstáculos complicados o retos sumamente difíciles, sabemos que pase lo que pase, el Señor preservará, el Señor cuidará, el Señor ayudará a su iglesia y la mantendrá fiel hasta que Él regrese. ¿Alguna última palabra que quisieras comentarnos antes de concluir este episodio de Teología para la Vida?
No, Luis, muchísimas gracias por tu trabajo con Teología para la Vida. Estoy muy entusiasmado. Muchísimas gracias para el equipo direccional. Estoy encantado de poder servir con ellos y disfrutando de esta etapa en mi vida donde hay un pequeño ejército alrededor mío. Ya no estar solo es muy bueno. Y agradecido con el Señor por esas cosas. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron a este episodio de Teología para la Vida, un ministerio que el Señor nos ha concedido comenzar y que oramos que el Señor continúe prosperando. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.